Bienvenidos nuevamente al podcast. Hoy traemos otra actitud muy diferente de la vez pasada que estuvimos aquí con ustedes. Hoy quiero hablar precisamente de hacer contacto con nuestras emociones, porque tanto en terapia como fuera de terapia, algo que me sucede mucho es que hablamos mucho de autocontrol, de controlar nuestras emociones, de no dejarnos llevar por ellas, etcétera. Pero en muchas situaciones y en muchas circunstancias nos cuesta hacer contacto con nuestras emociones. Yo siempre digo que las emociones no necesariamente es algo que se controla, más bien creo que es algo que tenemos que aprender a canalizar de una forma saludable. Y de verdad nos cuesta mucho hacer contacto con nuestras emociones. Apenas en el capítulo pasado, si no lo vieron, pues los invito a que pues vayan a revisarlo antes de escuchar este capítulo. Justamente yo decía que a veces es complicado permitirnos sentir ciertas cosas en nuestro día a día porque nos han programado mucho esta idea como de que tenemos que ser fuertes, que no es válido sentir ciertas cosas y que si las sientes pues tienes que controlarlas y todas estas situaciones alrededor de las emociones. Y nos cuesta tanto sentir, o sea, realmente sentir plenamente lo que nos sucede, que muchas veces lo que hacemos es evadirnos, evadir la realidad, en algunos casos pues un tanto extremos, sí negando lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. En otros casos es más una situación como de tapar lo que estamos sintiendo, ya sea a través de la comida, ya sea a través de pues algún vicio, ya sea a través de o sea, acompañarnos de otras personas y muchas veces justo porque preferimos hacer cualquier cosa y distraernos en cualquier cosa que sentir. Porque además creo que todo lo que es desconocido resulta un tanto aterrador. Y algo que es muy real es que las emociones son desconocidas para nosotros porque es raro experimentar los miedos que tenemos y enfrentarnos a ellos. Nos da miedo sentir ansiedad, nos da miedo enojarnos y que el enojo se nos salga de control. Y tenemos tanto miedo que tenemos una idea que es poco alejada de la realidad de lo que implica justamente vivir nuestras emociones. Porque aquellas personas que dicen ser como muy directas y que dicen todo lo que piensan en el momento en el que lo piensan, pues lamento decirles que no es que ustedes lidien mejor con sus emociones, pues más que nada es un tema como de no responsabilizarte de hacer las cosas de una manera saludable. Entonces, ¿qué es y cómo justo se puede lidiar con las emociones? ¿Cómo se puede atravesar estas cosas que no queremos sentir? Por un lado es enfrentarnos a esto que nos cuesta tanto trabajo. Enfrentarnos a la incomodidad, a la incertidumbre, al miedo, a lo que trae todas esas cosas, pero de preferencia hacerlo de forma individual. ¿Y por qué de forma individual? Porque estamos acostumbrados o a tragarnos las emociones, insisto, a taparlas de una u otra manera o a vomitárselas al de enfrente. Y entonces responsabilizar al otro para que me apapache, para que se lleve mi enojo o para que me haga sentir bien o mejor conmigo mismo, conmigo misma. Pero no estamos acostumbrados a, uno, reconocer qué nos está pasando. Es decir, qué es lo que realmente estoy sintiendo. ¿Realmente es enojo, es frustración? Tal vez ese enojo está disfrazando una tristeza muy profunda, tiene que ver con algún otro tema distinto.
Es decir, realmente en dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo y de qué manera se siente eso que traigo ahí. Por un lado. Por el otro también se trata de reconocer que cuando yo me siento así necesito un espacio para respirar, para despejarme, para pensar, para expresar esto que me está costando trabajo sacar. Y que si lo saco aquí enfrente de ti en este momento quizá te lastime o después me arrepienta de lo que estoy haciendo. Y sí es una cuestión como de literal apartarte de la otra persona y buscar un espacio para tú, o sea, desahogar eso que estás sintiendo. Y que a veces pues pareciera que no es el mejor momento para hacerlo o a veces evidentemente cuando estás no sé, en la oficina, en algún evento, etcétera, pues no vas a agarrar y te vas a ir. Pero conforme tú le das una voz, o sea, un espacio a tus emociones, estas se presentan con menor intensidad, menos frecuentemente, hay como mayor sensación de bienestar, etcétera. Entonces es importante justamente externar las emociones a través de cosas físicas, por ejemplo. El enojo es una emoción que te carga de energía por todos lados y esa energía tiene que ir a algún lugar, pero esa energía no necesariamente es benéfico que vaya a la persona de enfrente y que yo termine justo lastimando a la otra persona o desquitándome con ella porque estoy enojada, sino que más bien ya después como en la privacidad puedo hacer esto. O sea, golpear un cojín con todas mis fuerzas. Puedo escribir lo que estoy haciendo, puedo salir a caminar, puedo, no sé, o sea, gritarle a la almohada. O sea, sacar esa energía que está ahí almacenada porque, insisto, tiene que ir a algún lugar, pero expresarla abiertamente. Porque cuando uno no expresa sus emociones, es como, o cuando, que cuando tú las tapas, es como si le pusieras una cinta adhesiva a una manguera que tiene una fuga. Y entonces la manguera pues está tirando agua y tirando agua y tirando agua y tirando agua. Entonces un día le pones el diurex o la cinta adhesiva y pues por momentos funciona temporalmente. Pero a la larga es tanta la presión de agua que la manguera se truena en otro lugar o en varios lugares a la vez. Y entonces pues termina habiendo un derramamiento enorme de agua a través de algo que justo estabas buscando evitar. Y por eso a veces tenemos esta sensación de que yo estaba súper bien, o sea, no sé qué me pasó, no sé qué se apoderó de mí y de repente exploté, de repente estallé y ya no supe ni qué estaba haciendo. O hice esto y esto y esto y no sabes cómo me arrepiento, o sea, no lo pude controlar, se me salió de las manos y pues mi reacción fue esta. Pero antes de que eso suceda, insisto, hay una fuga ahí que está goteando y goteando y goteando y goteando y goteando. Y mientras más tiempo pase sin atenderla, más grande se va a hacer. Entonces, sí hay que reconocer primero, a veces hasta ayuda a verbalizarlo en voz alta. Tengo miedo. Me siento inseguro. No sé cómo le voy a hacer para arreglar esta situación y me genera mucha inseguridad. Me siento profundamente triste con esto que estoy viviendo. Porque a veces ni siquiera nos permitimos no necesariamente compartírselo a alguien más, sino, o sea, decirlo en voz alta para nosotros el cómo nos sentimos. Y es más, estamos acostumbrados a transitar día tras día, tras día, tras día, tras día, sin darle muchas como vueltas al asunto, o sea, sin cuestionarnos, sin pensar cómo nos sentimos ese día. Entonces, incluso, o sea, cuando sientas como el impulso de o te des cuenta que estás fumando más de lo habitual, cuando te das cuenta que
a lo mejor comes, o sea, terminas de comer, inmediatamente te da hambre y corres a buscar algo, generalmente comida chatarra, cuando a lo mejor tienes tiempo libre para ti, estás en silencio, inmediatamente te aburres o inmediatamente tienes la necesidad de escribirle a tu ex o a algún amigo, a alguna amiga para verse porque no toleras pasar tiempo contigo. Esos son los momentos en los que hay que poner atención porque generalmente lo que hay detrás de estos comportamientos son emociones que no queremos vivir o experimentar. La vez pasada yo les decía esta cuestión como del dolor es algo a lo que estamos acostumbrados a huir porque desde que somos pequeños se nos enseña a no estar tristes, a no llorar, a tener el ánimo al 1000%. Y como diría Odín Duperón, es una constante, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, que nos cuesta mucho darnos el permiso de no ser felices, de no sonreír y ser girasoles y corazones todos los días, nos cuesta mucho darle un espacio a nuestras emociones. Entonces, creo que también uno tiene que aprender a honrar el cómo se siente, porque sí, las emociones son como esta guía que nos muestran dónde está el problema, qué es lo que hay que arreglar. La ansiedad, lo he dicho en muchos videos, creo que lo dije en uno de los capítulos anteriores, es algo que te impulsa a moverte de donde estás. O sea, es esta necesidad de tu cuerpo, de tu ser, diciéndote, muévete de donde estás, aquí no estás cómodo, esto no te gusta, no estoy de acuerdo con esto otro, esto ya me cansó, etcétera. El miedo es esta cuestión o este recordatorio a lo mejor de que te sientes en peligro, ya sea que el miedo sea real o sea algo que te estás imaginando que va a suceder. El enojo es algo que surge cuando nos sentimos en peligro o nos sentimos vulnerables. La tristeza es una forma de desahogo ante sentir. Cuando sentimos que estamos perdiendo algo, aparece la tristeza. Cuando, o sea, sentimos un vacío, cuando estamos viviendo un duelo, cuando hay cosas, circunstancias que sentimos que son injustas, que no nos están gustando, que nos están doliendo, pues surge la tristeza como una forma de desahogo. Y mucho de lo cual, porque hoy me siento muy diferente al capítulo anterior, es que el día de ayer, cuando terminé de trabajar, tenía muchas ganas de llorar. Y contrario a lo que compartía en esa ocasión, esta vez sí me di la oportunidad de llorar. O sea, no lo bloqueé, no me cuestioné si estaba bien, si estaba mal, si me merecía sentirme así o no. Simplemente fue un, me está costando mucho esta situación, me está doliendo y quiero llorarlo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. La verdad es que lloré tanto que hasta me dolió el estómago y incluso recordé que tenía más de 10 años que no me permitía llorar así. O sea, sin tratar de contenerlo, sin tratar como de secarme las lágrimas y decir, bueno, ya Hilary, ya no llores, ya, o sea, haz otra cosa o enfócate en esto otro, etcétera. No, simplemente me permití llorar. Hasta que literal ya no me salieron lágrimas, fue que me detuve. Cuando terminé, me sentí cansada, pero fue como si sintiera todos estos días que traía una piedra aquí atorada, aquí como entre la garganta y el pecho, y de repente ya no tuve esta sensación. Fue como que se liberó. Y hoy por primera vez en semanas me desperté sin ansiedad. Probablemente porque mi ansiedad me estaba pidiendo que desahogara esta emoción que me estaba costando mucho trabajo. Entonces, vivir en conciencia de nuestras emociones es reconocer
cómo sentimos cada emoción en nuestro cuerpo. Es darnos el tiempo para vivir esa emoción y una vez que la vivas probablemente aparezca el por qué apareció esta emoción en este momento, o sea, por qué nada más no puedo abandonar mi tristeza, por qué vivo con ansiedad todos los días y es una sensación constante y por más que hago y medito y trabajo en mí, etcétera, esta sensación no se va. ¿Por qué estoy comiendo tan compulsivamente? ¿Por qué tengo esta sensación como de vacío que me pide que coma y coma y coma? ¿Por qué es que se ha incrementado el consumo del alcohol en mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto ahora pasar tiempo conmigo? Pero esta parte racional tiene que aparecer justo, o sea, después de haber sentido la emoción, porque generalmente lo hacemos al revés, esperando que, o sea, al racionalizar lo que nos está pasando, la emoción desaparezca y no, porque en cuanto aparece el pensamiento, como les decía hace un momento, la emoción se interrumpe. O sea, cada que yo juzgo mi tristeza, no les voy a decir que desaparece, pero sí me cuesta más como expresar esa emoción. Me cuesta mucho más. Y es que en mi caso particular, yo siempre he sido como muy fuerte, sí, en esta etiqueta negativa en la que creemos que fortaleza es no sentir o tener poker face todo el tiempo, o sea, esta cara inexpresiva. Yo soy muy buena como fingiendo al exterior que estoy bien cuando por dentro me estoy muriendo. Y lo he hecho toda mi vida. Seguramente es un mecanismo de defensa que construí para sobrevivir en mi infancia. Pero evidentemente es algo que ya no me funciona porque cada que yo pongo esta como cara de palo y trato como de evadir estas emociones, me enfermo. Ya sea y o sea, colitis, resfriados, dolor de garganta, infecciones, etcétera. Y para mí, o sea, este constante como de que cada que trato de evadir lo que estoy sintiendo o trato como de ni siquiera verbalizar lo que me está pasando, lo que me preocupa, lo que me agobia, etcétera, me enfermo. Y para mí la enfermedad en mi cuerpo es una señal de que esto que estoy haciendo no es sano para mí, porque algo que es sano para ti no te enferma, evidentemente. Y esta cuestión como de vivir las emociones es complicada porque además pues juzgamos a quien es como sensible, a quien habla de cómo se siente, a quien llora, o sea, sin preocuparle mucho qué van a pensar o qué van a decir las personas a su alrededor. Constantemente juzgamos a los otros y nos juzgamos a nosotros mismos por vivir esto que es súper humano y súper natural. Pero pues sí es importante darle una voz a estas cosas que están ahí por una razón. Y recordarnos que las emociones son pasajeras, son transitorias, siempre y cuando les demos un espacio y les permitamos expresar lo que quieren expresar. Entonces, es algo complicado, quizá a veces es necesario como cuestionarte dónde tú aprendiste a tapar tus emociones, porque al menos en mi familia las emociones siempre han sido incómodas. O sea, el presenciar que alguien más se derrumbe, se rompa, te diga, tengo un buen de miedo a que pase esto y esto y esto, es como, ¿qué hacemos con esto? Y entonces es no, pero no pienses en eso, o resuélvelo de esta forma, o búscale una solución, o pide ayuda, o etcétera, pero el mensaje siempre es, o sea, haz todo menos sentir lo que estás sintiendo. Y es un condicionamiento
que está tan grabado en mi inconsciente que ahora soy yo quien pues lo sigue manteniendo de una u otra manera. Y la verdad es que es algo con lo que quiero romper y quisiera justo que tanto esta generación y generaciones posteriores precisamente dejen de etiquetar y de juzgar a las emociones como buenas o malas y que más bien se permitan sentirlas. Que desde pequeños, en lugar de decirles a los niños todo está bien, o no, no te preocupes, no pasa nada, o mira, no, no estoy enojado, o sea, estoy súper bien, o no, no estoy triste, y traes la lágrima de fuera, o sea, en lugar de mentirles y de hacerles ver que no pueden confiar en sí mismos, les digamos sí, o sea, estoy enojado porque tengo un problema, pero mi enojo no es contigo. Sí estoy triste porque pasó esta situación y se me va a pasar, pero ahorita está bien que esté triste. Y si tú estás triste podemos llorar juntos y no pasa nada, no tiene nada de malo. Y entonces desde normalizar esto que es normal, que es 100% natural de los seres humanos, hacer un poco más consciente y hacer más contacto con estas emociones, tanto en nosotros y en las personas a nuestro alrededor que comparten la vida a nuestro lado. Porque sí, a mí me hubiera encantado que alguna vez en algún momento alguien me dijera, llora, sácalo, no pasa nada. Y desafortunadamente los únicos espacios donde he sentido ese apoyo ha sido en terapia. O sea, en terapia siempre se me ha enseñado que sentir está bien y es normal y se vale. Pero a mi mente inconsciente le cuesta entender eso porque tiene toda esta programación que es no sientas, resuelve, haz, avanza, da el siguiente paso, levántate, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y uno puede ser fuerte, pero no tienes que ser fuerte 24/7 todos los días, en cada momento y en cada situación que sí es dolorosa o que sí es difícil para ti. Entonces, porque además tenemos este mito, o al menos es una creencia que he visto en algunos de mis pacientes últimamente, que es, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para ya no sentirme así? O sea, para no sentir que de repente por momentos, por temporadas estoy bien y vuelvo a recaer. Y por temporadas se me quita la ansiedad, pero siempre regresa. Y siento horrible como esto que estoy experimentando que me hace sentir que fracasé y ya no quiero volver a sentir fracaso, ya no quiero volver a sentir rechazo, ya no quiero volver a sufrir de esta manera. Como, o sea, como si hubiera algo que te pueda garantizar que ya no sientas. Y les tengo una mala noticia, pero vas a dejar de sentir cosas el día que te mueras. No hay de otra. Porque las emociones son un gran recordatorio de que justamente estamos vivos. Y también a veces tenemos que agradecer el que podemos sentir y experimentar estas cosas porque es un recordatorio de que seguimos aquí, aunque por momentos sea difícil. Entonces no hay una cura mágica, no hay una forma en la que ya no te vayas a sentir así, pero sí, curiosamente, entre más sientas, es más probable que la emoción deje de apoderarse de ti, que cada que estés triste te sumas en una depresión, o que cada que no sientas una emoción te dé un ataque de ansiedad, o que cada que no expreses esas cosas que estás sintiendo te enfermes. Eso sí puede cambiar. Y puede cambiar incluso la relación que tienes con esas emociones y dejar como de rechazarlas y decir esto no, por favor, esto no, esto no, esto no, sino más bien decir, ok, me estoy sintiendo así, esto ya es familiar para mí, a ver qué está pasando. O sea,
qué me está mostrando esta emoción de mí, de mis decisiones, de algo con lo que no me estoy sintiendo cómodo, qué necesito mejorar, qué puedo cambiar, que me ayude a darle una voz a esta emoción que está aquí para algo. Y pues más que nada esa es mi reflexión del día de hoy sobre las emociones. Insisto, no siempre es sencillo y es un trabajo de todos los días como desintoxicarnos de las creencias limitantes que cargamos y arrastramos a lo largo de nuestras vidas, pero no es imposible. Así que vive tus emociones y contagia a los demás y enséñale a los niños que es normal enojarse, reír, llorar, estar triste, sentir ansiedad, tener miedos. Es normal. No es algo que tienen que evitar, no es algo que tienen que rechazar, no es algo que los hace feos, indeseables, que no merezcan amor, que no merezcan afecto, que, ay, ya vas a empezar, solo quieres llamar la atención. ¿Saben? Estas pequeñas frases y estas pequeñas cositas que hacemos y que sí afectan muchísimo a la vida de esos niños en el futuro cuando se conviertan en adultos como tú y como yo. Así que abracemos nuestras emociones. Nos vemos en el próximo. Espero que te guste, compártelo, dale un like